esta noche, Señor, nosotros venimos delante de ti, te damos gracias. Señor, bendecimos y alabamos tu nombre, Padre. Gracias por el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza que nos concedes levantar, Señor, un cántico nuevo, Señor, la adoración, Señor, con la intención de nuestro corazón. El día de hoy, Señor, gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos en esta noche, Señor. Te pedimos que te glorifiques en este lugar, que la palabra que vamos a compartir, Señor, venga de parte de ti, que sea, Señor, el mover de tu espíritu, el que ponga ese carbón encendido en mis labios, y que sea tu palabra la que nos dirija, la que nos exhorte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has ayudado, nos has bendecido, Señor. Gracias por el retiro del fin de semana, Señor, que fue de mucha bendición. Gracias porque estamos el día de hoy, Señor, muy bendecidos. Estamos agradecidos, Señor, porque tú siempre tienes el cuidado de nosotros, Señor. Padre, recibe toda la gloria y la honra, Señor. Abre los cielos de este lugar y que tu Espíritu Santo se quede, se manifieste, Señor, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso ahí al Señor, por favor. Bueno, mire, el día domingo, el día estábamos en el retiro, vinimos a compartir la palabra. Recuerdo que el Señor nos hablaba sobre el tema de echar la red, ¿recuerda? Bueno, la mayoría estaba allá en el retiro, estaban sirviendo y otros lo estaban viviendo, pero yo hablaba de una situación que el día de hoy nosotros necesitamos hacer, y es ser parte de esa red. Amén. ¿Sí recuerda? Ser parte de esa red. El Señor nos decía que era buen tiempo para echar la red. Estábamos en el retiro echando la red, pero nosotros en el círculo de lo eclesiástico de la iglesia, usted y yo somos parte de esa red. Entonces los peces que en algún momento fueron escogidos, pues buscarán una red, hermano. Mire, los psicólogos en el tema de la terapia, darle seguimiento a la gente y todo esto, en algunos casos ellos recomiendan una red de apoyo. Un grupo en el que la persona, el individuo se pueda apoyar, pueda seguir siendo atendido. Yo recuerdo que a veces te recomendaban terapia ocupacional para que estuvieras siendo productivo, que estuvieras con la mente ocupada. A veces recomiendan, pues lo que ya le mencioné, una red de apoyo. Hermano, la iglesia es esa red de apoyo, no por el tema psicológico, sino porque el amor del cristiano debe de arder por las almas. Debe de llenarse de ese fuego del Espíritu por las almas, porque la ganancia del reino de Dios son almas. No es ningún otro tema, hermano. No es dinero, no son propiedades, no es prosperidad, no son nada de eso. La ganancia para el reino de Dios son almas. Entonces, cuando usted entra a esta empresa, a la empresa del reino de Dios, usted debe de adquirir la visión del reino que va enfocada en las almas. Ir por las almas, rescatarlas, atenderlas, ayudarlas, apacentarlas. O sea, todo gira en torno del ministerio de Jesús. Y usted y yo somos esos discípulos, esa red de apoyo para las personas que se acercan al evangelio. En este caso, los que van saliendo del retiro, pues necesitan una red de apoyo. Amén. Hermano, no lo tomemos hay que considerarlo, no
no lo tomemos como una sugerencia. Mire, usted y yo estamos aquí porque hubo una red de apoyo en la que nosotros pudimos abrirnos. Usted en su momento recibió la ayuda, la atención, el apoyo, la llamada, la visita de alguien de la iglesia. Por eso usted está aquí. Porque alguien lo procuró, porque Dios en el amor que Él nos tiene, buscó a alguien para que fuera e hiciera algo. Te llamara, te atendiera, te invitara, te perdonara, te dejara un mensaje, lo que fuera. Pero se necesita esa red de apoyo. La mayoría de los cristianos, cuando no estamos en la visión del reino, ¿sabe qué es lo que sucede? Solamente vemos por nuestro beneficio, nuestra persona. Quiero mejorar, quiero un mejor trabajo, quiero cambiar mi círculo social. O sea, es un tema personal. Pero cuando nos metemos a la visión del reino, usted y yo entramos a ese trabajo de ser parte de la red. Yo le decía en la prédica que en las diferentes, que la pesca se divide en diferentes, ¿cómo se dice? Depende de las aguas y depende de la red, según el lugar donde estés, y la red que eches serán los peces que vas a recoger. ¿Sí me expliqué? Hay unas redes. Fíjese que yo le decía que creo que el domingo le dije que había vivido en Ixtapa, pero no, fue en Puerto Vallarta. Y hasta después que me dijo mi esposa, ¿cómo? No, fue en Puerto Vallarta. Viví un tiempo en Puerto Vallarta y yo le hablaba del bagre, ¿recuerda? Bueno, la mayoría no estaba, pero yo le hablaba del bagre. Yo tenía un tío que se iba a pescar y pescaba de madrugada. Y pescaba bien borracho, hermano. Siempre, o sea, ese era pues uno de los requisitos para entrar a pescar el bagre, porque las aguas estaban muy frías. Pero era una pesca pues muy peligrosa, porque el bagre siempre anda acompañado ¿de quién? De tiburón. Entonces, de verdad iba, pero bien ahogado, hermano. Y hay diferentes tipos de redes. Hay redes muy pequeña que sirve para recoger peces pequeños, charales. Hay otras que la avienta, se abre e inmediatamente la recoges y a ver qué agarras ahí. Hay otras que se quedan como cortinas y unas boyas ahí para que toda la noche estén atrapando peces y entonces ya los agarras al día siguiente. Pero cuando usted y yo estamos en esta visión del reino, usted y yo nos convertimos en parte de alguna de esas redes. Antes del retiro, el día jueves, por ahí fui a ver a una persona y me presentó a un joven, un sobrino de él, y él está queriendo abrir un centro de rehabilitación. Entonces yo escuchaba su lenguaje de él. Es cristiano, pero yo escuchaba su lenguaje porque no sé si usted conozca o ha escuchado hablar de un ministerio que se llama Alcance Victoria. Entonces, Alcance Victoria es un ministerio internacional, hermano, grandísimo, que se dedica a la restauración de gente con adicciones. Nosotros, Amor y Restauración, tenemos refugios, pero nosotros estamos en pañales, hermano. Nosotros vamos empezando. Estos refugios, por llamarle así, no le quiero llamar anexos, estos refugios de Alcance Victoria están en muchos estados y países. Entonces ellos traen una visión y su lenguaje es diferente al nuestro, pero vea cómo Dios usa la personalidad, las características y las circunstancias de la persona para que después vaya por cierta clase de personas. ¿Sí, amén?
Yo tengo el perfil para ir por esas personas, hermano, porque yo usé drogas. Yo tengo el perfil para abrir refugios. Yo tengo el perfil para atender a esa gente. Los comprendo, los entiendo, porque tengo el testimonio. Yo tengo ese perfil. No es mi ministerio, pero sí lo puedo ejercer. Mi ministerio es pastoral. No sé si me estoy explicando, pero a lo que voy con todo esto es de que usted y yo somos esa red. Algunos van a atrapar peces pequeños, otros peces grandes, otros van a ir por los drogadictos, por los alcohólicos, otros van a ir por el deprimido, el ansioso, el depresivo. En fin, todos somos parte de esa red. Y la intención es pues retener en el buen sentido, retener en la fe. Diga conmigo, retener en la fe. Retener en la fe a las personas. Entonces yo hablaba con este joven y yo lo veía con ese lenguaje muy motivado, echándole ganas y no, pues que mis líderes y que necesito la aprobación y que pues ellos me den dirección y todo lo que él hablaba estaba bien. Entonces, pero yo veía que su lenguaje era distinto. Y ahí compartimos algunos puntos en los que pues yo le daba, de acuerdo a mi experiencia, yo le daba algunos consejos, ¿verdad? Y yo le decía, mira, yo creo esto, yo creo lo otro. Y fue al retiro el muchacho. Él es cristiano, su papá es pastor y su papá tiene un centro de esos. Entonces él es director de, creo que 2 casas. Y pues él trae la misma genética. Entonces, ese tipo de gente que está interesada por ir a rescatar almas, hermanos, son la red del Señor. Dios los usa. Dile al que tienes a tu lado, Dios te va a usar. Dios nos usa, hermano. Dios de una o de otra manera habilitará los dones, las capacidades, el carácter, habilitará la visión, hará lo que tenga que hacer para que tú produzcas para el reino. ¿Qué es producir para el reino? Que lo que tú sabes hacer, lo que tú eres, lo que tú viviste, ahora le sirva al reino de Dios y el fruto serán almas. ¿Sí me expliqué? Bueno, la intención es que las personas se queden en la fe. Pero también le voy a decir una cosa, también es importante que se queden en la iglesia. Que se queden en la iglesia, que se queden en el proceso, que se queden en la formación. Es importante, hermano. ¿Por qué? Porque, mire, para no entrar en detalles, yo me pongo a observar en diferentes lugares, diferentes iglesias, personas que viven el retiro, pero no se quedan. Vienen después del retiro, la nubecita rosa, la emoción, pero después vuelve a salir la necesidad, la urgencia, el desafío de la vida, los orilla, no permanecen en la fe y son personas que tienden a volver, hermano, al mundo, a volver a la vida del mundo. Y eso implica pues ir al pecado, implica volver a la vida de pecado. Entonces yo quiero hablar el día de hoy de la importancia no solamente de echar la red, sino de ser un instrumento para Dios, para que también la gente se quede al proceso. Mire, el milagro es bueno. Viene de parte de Dios. Dios lo hace porque te ama, pero solamente lo hace para que veas que Él es real. Y después Él te va a someter, te va a meter, te va a conducir a un proceso para que tu vida sea transformada y recibas el milagro más grande de tu vida. ¿Cuál? Ser transformado. Usted ve que Jesús duró 30 años en el proceso, hermano, de capacitación, de entrenamiento, de formación, y 3 años y medio él ejerció ministerio. Pero antes de comenzar el ministerio dice la palabra de Dios que él fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde?
al desierto. Él se bautiza, el Espíritu lo lleva, y entonces en el desierto, ahí él es tentado. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. O sea, el evento es bueno. Recibes milagros, recibes palabras, recibes la sanidad, lo que tengas que recibir de parte de Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pero la Biblia nos enseña que muchas personas seguían a Jesús por sus palabras, por su enseñanza, por lo que Él les daba, por lo que Él hacía, pero ellos no querían el proceso que demandaba Jesús. Y esas personas volvieron atrás. Solamente unas pocas se quedaron con Él. Entonces, los eventos espirituales, los eventos de manifestación espiritual son poderosos, nos bendicen, sí. Gloria a Dios, qué bueno. Y de verdad se lo digo, gloria a Dios que hay eventos, que hay retiros, que hay congresos, que hay seminarios, qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué hay cuando el evento termina? Tarde o temprano la emoción va a terminar. Y vuelves otra vez a tu vida cotidiana. Vuelves a tener otra vez esos viejos hábitos, esas costumbres. Vuelves a las amistades de antes, del mundo. Vuelves otra vez a los círculos de tentación, a las reuniones infructuosas. A veces hasta son reuniones en familia. Nuestros propios familiares a veces no comprenden el tema de la fe, lo que es un proceso. Volvemos otra vez a los pensamientos del pasado y volvemos a todas esas áreas que prueban nuestras emociones. Entonces lo más probable es que volvamos al mundo por no querer un proceso. Entonces es necesario que cuando venimos al evento, nos abramos para el proceso, porque vendrán desafíos naturales para atacar las diferentes áreas de tu persona y necesitamos herramientas, ¿qué? Espirituales. Los temas espirituales se atienden espiritualmente. Los temas espirituales llevan una línea espiritual. Usted va a tener desafíos naturales, pero la raíz es espiritual o va a ser espiritual. Entonces, algo que yo le quiero hablar el día de hoy es eso, que necesitamos las herramientas espirituales para permanecer en el proceso. Mire, ¿qué es lo que yo puedo observar en las personas que no permanecen en un proceso? Y no quiero hablar de los que no han permanecido aquí. Quiero hablar de los que no permanecen en el proceso donde Dios te ponga. En el proceso, no sé, en la iglesia evangélica, en la pentecostal. O sea, una de las diferencias de nosotros como cristianos al escoger una iglesia es porque Dios te lleva a la iglesia que puede desarrollar las capacidades y los dones que tú tienes para que te pongas a trabajar para el reino. No es un tema de, voy a ir aquí donde está, ¿cómo le dicen? La cuevita, voy a ir a escuchar misa. Pero ya se me hace tarde, mejor voy a ir a la de acá, ¿cómo se llama la de este lado del mono? ¿Cómo le dicen? ¿El monumento? Voy acá, o sea, para ellos es lo mismo, hermano. A donde vayan los católicos, para ellos es lo mismo. Dicen lo mismo, se escucha de la misma manera y les hablan el evangelio en el mismo sentido. Da lo mismo y es igual ir a China que ir al mono, que ir allá a la Virgen de la Cueva. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia cristiana? Que la iglesia cristiana tiene
Sí, la palabra de Dios te forma, te capacita y todo, pero la iglesia no la escoge el cristiano. ¿Sí sabía eso? La iglesia no la escoge el cristiano, Dios lo pone en la iglesia. Y yo en algún momento que me han pedido este consejo, y sobre todo han sido personas que han estado con nosotros y que se han ido por tema laboral a Estados Unidos o han cambiado de residencia y piden ese consejo. Entonces yo lo que le digo es solamente fíjate que la persona que está al frente tenga temor de Dios, número uno. Número dos, que te hable la palabra de Dios. Y número tres, que no te deje estar cómodo. Aquí hasta se duermen, hermano, imagínense qué cómodo está. Que no estés cómodo, que estés activo en la fe, que te estén empujando al cambio, a la exhortación, que no te quedes en la misma condición. Estar en una iglesia cristiana, tener 5, 10, 15, 20 años en la misma condición no es bíblico. No está bien, no es correcto, a Dios no le agrada. Es más, le digo una cosa, anda rayando, y si no es que ya rayó en pecado. ¿Por qué, pastor? Porque los tibios seremos vomitados, o frío o caliente, pero no puede estar 20 años, 5, 10, los años que tenga, en la misma condición. Mire, yo llegué a la iglesia y cuando yo llegué, recuerdo mucho a un hombre. Él tenía una camioneta. Hombre, venía de mal en peor, hermano. Ese no estaba igual, él no permaneció igual. Cada vez venía así, miren, en decadencia, cada vez peor. Bueno, la camioneta después, por necesidades económicas, la cambió por un bocho. Y después el bocho, así al poco tiempo, lo cambió por una moto. Y después la moto lo cambió por otra más fea. Dices, qué tremendo, sí, él no se está quedando igual. No, cada vez está peor. La idea es que usted al practicar la palabra de Dios sea bendecido. Dile al que tienes a tu lado que tú seas bendecido. Entonces, para ir en este proceso de transformación, hermano, yo le voy a hablar de dos características. Una de ellas es ser enseñable. Usted necesita ser enseñable. Ser enseñable, ¿de qué manera? Que se siente a escuchar, que reciba palabra, que sea una persona humilde, obediente para escuchar el mensaje, la exhortación, la demanda. Y es algo, hermano, que el día de hoy cuesta mucho trabajo encontrar en la sociedad. ¿Por qué? Porque todos queremos ser líderes, todos queremos dirigir, todos queremos ser patrones. Nadie se quiere sentar a recibir enseñanza. Nadie nos queremos sentar a ser formados. Y le voy a decir una cosa, ese es el camino de la bendición, es el camino de la prosperidad, es el camino en el que el Señor nos ha puesto para ser formados. La formación es necesaria en nuestro carácter, pero la primera característica que yo veo que nosotros necesitamos es que usted y yo seamos enseñables, que reciba consejo, que atienda la exhortación, que haga los ajustes, los cambios necesarios en su vida para seguir en el proceso de la transformación. Hay algunas personas, hermano, que en el proceso buscamos estrategias, somos muy laberintosos, nos salimos constantemente del proceso. Buscamos trabajo, dejamos trabajo y ahí andamos, hermano, haciéndole de una y de otra manera, pero el proceso no se termina, el proceso no es consecutivo, el proceso de la transformación se ha truncado, se ha detenido en varias ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ser enseñables también tiene que ver con la característica de ser humilde. Si realmente queremos ser bendecidos, necesitamos sentarnos a escuchar.
Y, por ejemplo, en esta visión, en esta iglesia, hermano, nosotros manejamos un discipulado. Un discipulado que tiene 3 niveles. Solamente por tema ¿cómo le diré? No es por un tema no sé cómo llamarlo. No es por un tema es que no es una enseñanza escatológica, bíblica, teológica. Es un proceso, diga conmigo, un proceso de transformación. Hay iglesias que manejan su discipulado apegado a la escatología, una formación basada en el conocimiento de la Biblia, basada en la formación teológica. Está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pues hay pastores que tienen esa personalidad, que son maestros de la palabra, que estudiaron, recibieron el llamado, está bien. Pero Amor y Restauración no maneja una formación de información, de enseñanza bíblica, sino de transformación. Manejamos 2 libros, 2 manuales. Uno de ellos que es visión. La visión te explica cuál es el funcionamiento de nuestra herramienta. ¿Cuál es nuestra herramienta? Hacer retiros, beteles, refugios, temas de evangelización. ¿Cómo se manejan todos esos proyectos en la iglesia? Que vienes a un retiro, después pasas 9 clases o 9 lecciones y después vas al próximo retiro, que es este fin de semana, el retiro de conquistadores, de los matagigantes. Ok, es un retiro de un día, pero tú estás en un proceso, sales de ese retiro de matar a tus gigantes. Y entonces ahora empiezas a trabajar con otras áreas de tu persona, primero, segundo y tercer nivel. Pero cuando se terminan los 3 niveles viene otro retiro. Poderoso, hermano. El lanzamiento poderoso es ese retiro. Cada retiro va subiendo de nivel y va cubriendo diferentes áreas en la persona. Bueno, la visión es esa. Te vamos a enseñar, o les estamos enseñando la visión. Diga conmigo, la visión es una herramienta de Dios. ¿Sí está escuchando? Ahora, la visión es celosa, hermano. La visión es celosa. El delegado de la visión aquí en México es el pastor Omar. Yo no le puedo dar el manual para que usted se lo lleve y usted lo dé allá. No se puede. Eso es traición. Porque el delegado mire, es como si yo quiero poner un McDonald's, pero yo no abro la franquicia con ellos. Yo nada más, yo digo, pues está chido, pues ellos venden, pues yo también McDonald's, Burger King, Domino's Pizza, y pongo ahí yo mi letrero. ¿Sabe qué es lo que llega primero? Una demandona por los derechos de autor. El pastor Omar en el ministerio si ahorita más ya, hermano, que el apóstol ya partió con el Señor, ahorita más, él es el delegado, él es el que tiene ese registro de la visión. Ninguna otra iglesia se puede llamar Amor y Restauración si no es de las de nosotros, si no comparte la cobertura, si no es gente que ha caminado con nosotros, que han sido formados. Hay en Monterrey, en Paracho, en Cherán, Cheranástico, en Pátzcuaro, en Álvaro Obregón, hay en diferentes lugares, aquí en Puruándiro. ¿Sí me explico? Se está abriendo una en Zamora. Es Betel, pero va a ser iglesia. Esto era un Betel. Gracias a Dios nos ungieron como pastores y el día de hoy funcionamos como iglesia. Entonces, eso es la visión.
Mientras usted está en su proceso, mientras viene todos los domingos a estar recibiendo enseñanza, usted está conociendo la visión, pero el segundo manual que habla de la formación, ese va directo a su carácter. Perdón por la expresión, lo que le voy a decir, pero pues yo creo que todos llegamos así. En esa formación, la palabra va a entrar a tu corazón para quitarte las malas mañas, lo tramposo, lo mentiroso, lo ratero, lo drogadicto, lo alcohólico, lo fornicario, lo maldiciente, lo idólatra, todos los pecados que traemos arrastrando del mundo. En el manual de la formación va a ser un tema de estarte exigiendo, formando, corrigiendo, enseñando, porque de eso se trata la palabra de Dios. Si la escritura no entra al corazón del individuo y no lo transforma, entonces la persona está haciendo algo mal. Porque la palabra nunca tendrá la equivocación ni será lo malo, siempre está en nosotros. Diga conmigo, la palabra es perfecta. Esta iglesia maneja esta visión, esta estrategia. Hay otros que manejan estrategias que van y hacen obras de teatro en escuelas, se visten de payasos, atienden a los niños, hacen obras de evangelismo en las calles, dan de comer, venden burritos, venden galletas. No importa, si Dios le dio la visión y están alcanzando almas, qué bueno, gloria a Dios, que Dios los use. Amor y Restauración el día de hoy maneja un tema de formación a la persona para transformación. No es un tema de conocimiento, ay, nos vamos a hacer teólogos. No, Señor, esta visión va directo al corazón para que usted sea transformado. Y todos pasamos por ahí. Mira, hermano, era el te me duermes, el 2, como tres maestros de música hemos tenido aquí. Y siempre han sido personas muy capaces, pero no sabe cómo les ha costado trabajo formarse en la fila de la formación. A mí no me hubiera costado nada, o yo lo podía hacer y decirle al maestro, pues usted ayúdenos con la batería, acabo no tenemos baterista, ayúdenos con la batería, usted toque ahí la batería para cada servicio, pues que, órale, pues que suene chido pues la alabanza. Y no, o sea, los consejos de mi pastor siempre fue: no metas a nadie a servir que no esté en el proceso. La persona que no está en el proceso de la transformación sirviendo se va a convertir en un problema para tu ministerio. Dile al que tienes a tu lado, si así, ¿qué problemas das? De verdad, porque el ser humano necesita ser formado, hermano, en muchas áreas. Necesita tema de capacitación, de enseñanza, de disciplina, de formación. Y el mundo nos forma a su manera. Diga conmigo, más bien me deforma. Fui a ministrar unos 15 años, hermano. Y yo no sentía paz. Entonces empiezo a hacer algunas preguntas, y cuando yo hablo con la persona dije, bueno, sí, por eso sentía esto, porque pues había cosas ahí. Entonces, ay, hermano, pues yo tengo que soltar la palabra. Yo no pregunto para soltar un mensaje que les acomode, que les guste y que estén de acuerdo, no. Nomás, diga conmigo, a pisar callos. Nomás a pisar callos, hermano. Entonces llegó un momento de la enseñanza donde le empiezo yo a decir a los padres que el tema de la formación de los hijos se da en la primera etapa de su vida.
La niña tiene 15 años o la muchacha, la señorita tiene 15 años. Ok, en esos 15 años ella tuvo que haber recibido formación. Formación, enseñanza, disciplina, corrección, límites. Ahora, algo bien importante que el día de hoy casi no vemos, o bueno, para bien, ejemplo. O sea, le dices al niño, hijo, nunca vayas a tomar, y tú eres bien borracho. O sea, yo enseñaba que a los hijos hay que formarlos, pero el tema del ejemplo es lo que más importa, no las palabras, es el ejemplo. ¿Qué ejemplo les estás dando? Y pues yo tuve que soltar la palabra ahí. Yo le dije, oiga, ustedes dos, eran pues a los papás ahí, le dije, ustedes dos, lo primero que tienen que hacer es ordenarse, casarse. Necesitan casarse, necesitan ordenarse, porque ¿qué ejemplo le están dando? ¿Sabe qué hacen unas personas juntas? Escuche esto, unas personas, hombre y mujer, para no entrar en detalle pues, hombre y mujer, juntos, no casados, juntos, arrejuntados, vamos a rejuntarnos. ¿Sabe qué hacen juntos? Nomás pierden el tiempo, hermano. El hombre no la ama como la tendría que amar, porque si la amara, ya hubiera formalizado y hubiera hecho las cosas como a Dios le manda, como Dios manda. Y la mujer es exactamente lo mismo. Entonces no se aman. Entonces, ¿qué están haciendo? Nomás perdiendo el tiempo y trayendo chiquillos sin propósito a la vida. Entonces le dije, ustedes primero que nada tienen que ordenarse. Ese es un pastor, hermano. Un pastor que viene y te está friegue y friegue y te está enseñando para que te corrijas, para que te endereces. A eso fui, sí, a ministrar a los 15 años, pero también a enseñar. Porque yo cuando escuché la voz de la mujer, yo dije, híjole, a mí se me hace como que no son muy cristianos. Y empiezo yo a hacer preguntas y dije, no, pues sí. Lo que sentía, después lo confirmé. Y le digo algo, híjole, había un ambiente tan feo, es la peor ministración de 15 años que he tenido, hermano, porque la gente no sabía nada, ni la O por redondo, no entendía nada de lo que se iba a hacer, nada. Entonces el pastor en estos temas lo que tiene que hacer es enseñar, formar. Mire, ya al final cuando terminé de dar la prédica le dije, yo le vine a enseñar, le solté la palabra, le hablé la verdad. Si usted se siente persuadido para hacer cambios, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no se siente persuadido y usted quiere hacer de su vida un papalote, usted entregará cuentas a Dios. Es un tema de usted con Dios, no de usted con el pastor. Porque el que convence y el que redarguye es el Espíritu de Dios. Entonces, vea, la gente, todos, hermano, el día de hoy estamos acostumbrados a vivir eventos. Antes del retiro me manda mensaje una persona y me dice, sí, pastor, cuente con nosotros, ahí vamos a estar. Le dije, no, gracias. No, ya no. Ya es el cuarto, oiga, ya, mejor venga al culto. Vamos a platicar para enseñarle cuál es la visión de nuestra iglesia. Oiga, estar llevando gente nomás a que esté yendo a los retiros porque les gusta ya bautizarse, porque les gusta la birria del domingo, porque nomás son gente de eventos. No, no tiene sentido. Nomás está perdiendo el tiempo. Lo que se necesita es que la gente permanezca, que en el proceso donde Dios lo ponga, que ahí eche raíces, que ahí permanezca, porque ahí recibirá su bendición, su transformación será su bendición. Entonces, primer punto del que estoy hablando, tiene que ser enseñable. De repente, cuando estaba hablando, de repente veía como que personas ahí muy indiferentes a la palabra. Pues es normal, o sea, hablo de los 15 años, pues es normal, son gente que no se congregan, que no son cristianos. Pero quiera o no, a uno le entra el celo, hermano.
A uno le entra el celo porque pues tú dices, ¿cómo no vas a respetar, escuchar con reverencia la palabra de Dios si no te vengo a contar un chiste, no te vengo a contar mi historia, te vengo a hablar de la verdad del evangelio? Ahora otra cosa, tú pediste un pastor. Yo no me promoví, yo no te dije, oye, ¿no te gustaría que diera una palabra en tus 15 años? Yo no, hermano, yo estoy para servir, pero a mí me mandaron. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Mire, desde el primer momento en el que me dicen, vas a ir a ministrar unos 15 años, hermano, desde cómo te vistes, hablo como pastor, desde cómo te vistes, ahí estás expresando la seriedad, la formalidad de la ocasión. Yo estaba en el retiro, traía mi pantalón negro, traía mi camisa azul. No, ya era roja. Traía mi camisa roja y todo. Entonces voy y hablo con el pastor Natanael, que era el que estaba llevando el retiro, y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues voy a ministrar una quinceañera, me voy a ir pues más o menos a tales horas. Y yo me alisté y le di la seriedad debido a lo que tenía que hacer. Desde ir bien vestido de traje y corbata, hermano. Imagínense, si me hubiera ido así como estaba en el retiro, hubiera sido una falta de respeto primeramente a Dios, por la falta del compromiso y la seriedad, y después a ellos. Entonces, si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer como ministro y pastor, y de allá para acá no es lo mismo, pues se entiende, ¿no? De allá para acá yo entiendo más, pero también da celo. Entonces, la mayoría de las personas que yo he visto en las iglesias y también en esta, que no han permanecido, hermano, ¿sabe cómo están? Mal y de malas. Cuando estaban aquí, reniegue y reniegue, es que todo es un proceso, es que Dios es amor, y es que aquí todo se lo llevan a procesos y todo se lo llevan a procesos. Hermano, la vida cristiana es proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso. Le digo una cosa, la misma vida natural es una serie de procesos. Entonces la vida no es un tema de eventos, sino de procesos. No sirve de nada que usted venga a un retiro, escuche bien, no sirve de nada que usted venga a un retiro y que al mes ya no venga a la iglesia. Vas a volver a estar en la misma condición. Y si vuelves a pecar, abres puertas para estar peor. El estado postrero de la persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque abriste puertas y 7 peores entran. ¿Sí, amén? Mire, cuando yo estaba en el refugio de hombres o de mujeres, al que yo veía que no se arrepentía, aunque traía demonios, yo no lo liberaba. Y de repente en las mañanas estaba orando y de repente empezaba a torcer los ojos y a echar espuma y empezaba a sacar el bofe. Yo nomás le decía paz en el nombre de Jesús y ya, pero yo no lo liberaba. Le haces más mal. Lo liberas mientras está internado, mientras está internada, se siente bien, está ligero, está contento. Pero nada más sale y vuelve otra vez a pecar, vuelve al mundo, 7 peores entran y después cuando te lo vuelven a llevar, está 7 veces peor que la primera vez. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es importante permanecer en los procesos. Y este proceso de transformación, hermano, el primer punto que yo quiero comentarle es, sea humilde, ore a Dios y dígale que le dé un espíritu enseñable. Señor, dame un espíritu enseñable, que aunque el pastor tenga la cara de menso, de todas maneras yo lo escuche con atención. No se ríe, hermano Lupe. Sí, porque mire, a veces el conflicto es con la persona que está al frente. No es tanto con Dios, es con la persona que Dios te puso que te enseñe. El maestro, el líder, el papá, la mamá, el pastor, el que está al frente, solamente está haciendo una función, pero el proceso lo necesitas tú.
Cuando yo estaba en mi proceso del discipulado, hermano, la última maestra que yo tuve siempre llegaba tarde, siempre. Y yo la quiero mucho y no estoy hablando mal de ella, solamente es un ejemplo el que le voy a dar. Entonces, nosotros llegábamos y entre todos, a veces unos, a veces otros, acomodábamos las sillas. Le acomodábamos el atril, le acomodábamos las sillas y nos sentábamos. Y ella llegaba 20, 30, 40 minutos tarde. ¿Usted cree que yo como alumno estaba en la condición de reclamar? Todo eso era un proceso para mí. Su proceso de transformación, ella ya lo vivió. Ahora ella estaba siendo nuestra maestra. O sea, como reclamarle y decirle, oiga, pues es que siempre llega tarde, ¿por qué? Pues, no, pues como eres una persona muy importante, estás perdiendo millones tal vez al estar aquí esta media hora esperando. No, o sea, es parte del proceso. Y a veces ese tipo de situaciones, o menos, hermano, es suficiente para desertar, abortar el proceso, renunciar o ya no ir. Pero el día de hoy yo le doy este consejo: sea enseñable sin importar los defectos y los errores del maestro. Sea enseñable, porque el proceso es para usted, no para el maestro. El proceso está viviendo un proceso, el maestro está viviendo un proceso diferente al suyo. Y él tiene a alguien arriba, algún otro maestro, algún otro pastor, él entrega cuentas a otra persona. El maestro entrega cuentas a alguien superior, no a alguien inferior. ¿Sí me expliqué? O sea, se lo digo para que la persona que el día de hoy está en un proceso de transformación, pues abra su corazón, abra su mente y diga, bueno, pues esto así es. Pues algo me tiene que enseñar el Señor. Está bien. Y se dispone, sin importar quién esté al frente, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ser enseñables. No hay crecimiento espiritual si primero no somos enseñables. Si la persona no se sienta a recibir enseñanza, nunca será transformado. Porque este proceso comienza con una actitud humilde, a recibir la enseñanza de quien sea. Sea humilde, hermano. Sea humilde. Si usted quiere realmente cambiar su vida, necesita esta característica y esta cualidad. ¿Cuál? Ser humilde, para que sea formado, para que lo enseñen, para que lo formen. Quien sea, es Dios a través de ellos. Amén. Necesitamos ser enseñables. Y eso es el primer paso para poder permanecer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, o sea, los que no se dejan enseñar, los que no se dejan formar, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Está escuchando? Mire, a veces lo hablo por mí. No estudié, soy un ignorante. En muchas cosas, en muchas áreas soy ignorante. Y todavía mi actitud es limosnero y con garrote. O sea, pelón y con piojos. ¿Sí me expliqué? O sea, delicado pues. Todavía el día de hoy no sabes nada, no estudiaste, no tienes nada que reclamar, que estar exigiendo, pero sí lo haces. O sea, estoy hablando de mí. Y por eso los procesos en mi vida siempre fueron intensivos. Siempre fueron procesos intensivos. ¿Por qué?
Porque llega un momento donde el que es insensato, en vez de decir, ay, mira, me están enseñando lo que no pude hacer en la escuela, qué bueno que me están enseñando, gloria a Dios. No, ¿sabe qué era lo que decía yo? Otra vez clases. Por eso no estudié, porque no quiero venir a las clases del domingo, no quiero hacer la tarea, por eso no estudié. Eso era lo que yo decía. Hermano, el proceso duraba máximo 3 años, usted ya lo sabe. Primero, segundo y tercer nivel duraba máximo 3 años en Morelia. Bueno, en aquel entonces eran 5 niveles. 3 años, el mío duró 8. No se ría, que se siente gacho. Duró 8, ¿por qué cree? Porque era así de insensato, así de rebelde, era así de que de todo me quejaba, todo quería exigir, era bipolar, era inconstante en todo lo que hacía, despreciaba la sabiduría. Pero gracias a Dios, después de esos 8 años, ¿qué cree? Que pude permanecer. Me costó más trabajo. Es más, soy un caso muy diferente al de los demás. Porque pues tuve 8 maestros, hermano. 1 por año. Tuve 8 maestros. ¿Y qué cree? Pues nada más era 1. Bueno, antes eran 2. Llegabas a nuevos comienzos y te lo cambiaban después por otro y ya, pues 2 maestros. No, yo tuve 8. Mi caso fue diferente, fue distinto, pero me costó más trabajo que a los demás, sí, pero valió la pena. O sea, como quiera me formé adelante y ya cuando iba a llegar me volví a salir y me volvieron a formar hasta atrás y avanzaba la fila y otra vez me salía y me volví a formar hasta atrás. Así 8 años. Pero llegué, hermano. ¿Está entendiendo? Llegué como quiera, a jalones, estirones, coscorrones, a desánimos y lo que fuera. Permanecí. Y ya al último, dije, está bien pues ya. Yo doy gracias a Dios por la maestra, la última maestra que tuve, hermano, fue una bendición para mi vida. Me ciñó, me enseñó, me formó. Fue una bendición, pero tuve que haber tenido un espíritu enseñable. Si no hay un espíritu enseñable, hermano, no vamos a ser transformados. Esta no es una visión de teología, de escatología, no es un diplomado académico, no, es una visión que te va a transformar. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Base bíblica, pastor, para su herramienta, la herramienta de su visión. Jesús lo hizo con los discípulos. Él los formó 3 años y medio y después los envió a hacer la obra de Dios. Les dio el ejemplo, les enseñó, les predicó, los sanó. Él les enseñó el ministerio y después los envió. Y por tanto, id a todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran encomienda. Algunos usan una estrategia de hacer obras de teatro, otros de vender algún producto, otros de ir a las cárceles. Lo que Dios les dé, qué bueno, gloria a Dios. A nosotros nos dio una herramienta que se llaman retiros de transformación. Después del retiro de transformación viene un discipulado, una formación. Voy a estar trabajando contigo en tu carácter, dice el Señor. Te tengo que limpiar, tengo que hacerte una nueva vasija, te tengo que romper, tienes que llorar, te tiene que doler. Te voy a quebrar, te voy a meter al horno y te voy a volver a meter a la rueda para darte otra figura. Pero todo eso es un proceso de transformación que lleva tiempo, no es instantáneo y es doloroso. Dile al que tienes a tu lado, pero no más doloroso que como has vivido. ¿Es en serio? A veces nos resistimos a la formación, a la demanda, a la exigencia, a la educación, a la disciplina, y resistimos con uñas y dientes y después viene Dios y te dice, hijo,
si te quiero sacar de la inmundicia en la que vives. Conmigo vas a estar mucho mejor que como estás. Te voy a bendecir, voy a cambiar tu lamento en baile. Te voy a hacer una nueva criatura. Te voy a enseñar temas de administración, de disciplina, de formación. Mira, hermano, si no fuera por Cristo, yo creo que el día de hoy yo estuviera muerto. Si no hubiera llegado a los pies de Cristo, el día de hoy yo no estuviera aquí. Así de sencillo, porque era tan necio, era tan rebelde que me metí en tantos problemas. Es más, fíjese, mi mente lo único que imaginaba era por los problemas de las drogas que tenía. Decía, me van a meter a la cárcel porque me meto en muchos problemas, me van a meter a la cárcel y por esta maldita adicción allá adentro me van a matar, porque no me puedo frenar, no me puedo refrenar, no me puedo detener por la adicción. Hermano, me metí en un montón de problemas. Mire nomás, porque Dios es bien grande, pero en 2 ocasiones me tiraron balazos porque robé. Dios es bien grande, tiene otro propósito para ti, pero mientras de ser lo más vil y despreciable de este mundo y después llevarte para que humilles a sabios y ricos, en este proceso, hermano, de la transformación, vas a llorar, vas a bramar, vas a quejarte, va a haber desánimos, va a haber muchas cosas, pero el fin lo justifica. No vas a sufrir más que como estás sufriendo. ¿Sí está entendiendo? No vas a sufrir más de lo que el día de hoy estás sufriendo y hacia dónde vas. No, con Cristo no vas a sufrir. Ese tipo de sufrimiento es muy diferente. El sufrimiento que te da el mundo es un dolor, escuche esto, es un dolor irremediable. Y el dolor que hay en el proceso de la transformación tiene propósito. Es un dolor que después tú lo sacas, hermano, para darle la gloria a Dios y dar testimonio de lo que Él hizo. Vale la pena. Vale la pena ese proceso. Vale la pena. El fin justifica los medios. A veces simple y sencillamente, hermano, nos entra un espíritu de pereza, de conformismo, de indiferencia. Nos entra un espíritu de mediocridad y dices, ya no quiero ir. Y tú dices, ¿por qué no? ¿Porque te quedas en la cama? ¿Porque tienes flojera? ¿Porque el hermano que está a tu lado te cae mal? ¿Porque el otro, no sé, por cosas insignificantes dejamos los procesos de transformación que nos van a transformar, que nos van a hacer mejores personas? De verdad, hermano. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias a Dios que tengo un pastor, hermano, recio, que hasta el día de hoy me sigue ciñendo, jalando las orejas, regañando, exhortando, poniendo el ejemplo. Gracias a Dios. Con todo respeto que se merece mi padre el día de hoy, lo admiro mucho como mi papá, lo admiro lo que llegó a hacer, lo que hizo, lo que levantó, lo admiro mucho. Pero para otros temas que yo necesitaba, no podía apoyarme en mi familia, en mis hermanos, en mi padre, porque ellos no tenían esas características. Pero llegó el pastor. ¿Sí está entendiendo? Y a mi padre lo respeto y no tengo nada que reprocharle el día de hoy. No, sin vergüenza que fuera si le reprochara. No, yo lo admiro mucho y lo amo con todo mi corazón. Pero el pastor vino en una etapa de mi vida en donde yo necesitaba que me dijeran que no. ¿Sí está entendiendo? Y a veces eso es lo que no nos gusta. Que cuando vienes al pastor, que el pastor, tú traes tu idea, todo, y que el pastor te diga no. Pastor, es que fíjese que ya junté un dinerito y le estoy echando ganas y quiero poner un trabajo. Hijo, yo creo que no es tiempo. ¿Está bien? ¿No? Usted dice. Y al rato pone el negocito y le va mal. Y entonces llegas tú y le dices,
¿Qué le dices? No, pues levántate, hijo, sacúdete. Yo sé que el mundo dice, te lo dije. Pero mire, eso es una función del pastor. El pastor solamente puede aconsejar. Él no puede obligar. Él solamente aconseja, de acuerdo a lo que Dios le ponga en su corazón, observando la palabra de Dios y observando el caso. Él ora, él medita, él ve y dice, híjole, yo creo esto, yo creo el otro, por esto, por esto, por esto, por esto. Te sugiero esto. A veces es lo que no queremos, hermano. Porque ya cuando somos adultos, ¿quién nos frena? ¿Quién nos corrige? ¿Quién nos limita? Usted a su hijo le dice, no sales, no te levantas de ahí hasta que te acabes toda la comida. No tienes gata, recoge tu cuarto. Si uno le dice así. ¿Y a usted quién le dice? Por eso necesitamos mentores, necesitamos maestros, necesitamos pastores, necesitamos patrones. Porque el ser humano necesita estarse regulando constantemente. Eso es formación. Es que me voy a dar un año sabático. Sáquese por allá. ¿Cuál año sabático? No, es que no quiero trabajar, me voy a dar un año sabático. Es que ya no quiero ir a la iglesia, me voy a dar un año sabático. El otro día vino una hermana y dijo, es que ya no quiero ir a tal iglesia. No era de aquí de Purandi, era de otro lugar. Y decía, no quiero ir a tal iglesia porque creo que las personas ahí dejaban de ir, creo que 3 meses y luego iban uno o no sé qué. Yo dije, pues no es iglesia, eso no es iglesia. Es un club social, eso no es una iglesia. En la película de Cuarto de Guerra, me gusta esa frase que le dice, vas, ¿a qué iglesia vas? A tal iglesia, a veces. ¿Y vas a veces porque tu pastor predica a veces? Es que uno se pone esas condiciones, uno se da esos permisos, pero no es parte de la vida cristiana. Entonces los procesos que Dios quiere enseñarnos a nosotros tienen que ver, primero que nada, con formar nuestro carácter. Desde la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de pensar, las intenciones para servir. Dios te va alineando, te va corrigiendo, te va ordenando en muchas áreas, hermano. No es un tema de, ay, voy a ir a la iglesia y voy a cantar un cantito y alabaré, 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 alabaré. No. Diga conmigo, la iglesia es un cuartel, es un centro de enseñanza, hermano. Es una escuela de la vida. Es una formación para ti, para tu familia, para tu descendencia. Es un tema, la iglesia es un hospital del alma. Es un lugar donde encontrarás temas que cambiarán tu perspectiva. Pero si usted no es humilde y no es enseñable, usted va a venir a la iglesia y va a estar haciendo muecas, caras y necesita un espíritu enseñable. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Cuando te den un consejo, atiéndelo, porque va a llegar un día donde te vas a arrepentir, vas a decir, ¿cómo no hice caso? Pero cuando tú haces caso, cuando tú atiendes el consejo, cuando lo recibes y lo pones en práctica, ¿qué crees? Dios te bendice. Y cuando terminas la escuela, cuando eres universitario, cuando seguiste el consejo, cuando fuiste obediente, los frutos hablan por ti. ¿Sí, amén? Yo fui rebelde desde niño y no quise estudiar, hermano. Y después ya cuando estuve más grande quise intentarlo y quise intentarlo. Ya no, los tiempos no te dan. Las circunstancias, la necesidad ya no te da. ¿Por qué? Porque rebasaste las etapas de tu vida. Aquí hay jóvenes que tienen que estudiar. Aquí hay jóvenes que se tienen que poner a estudiar.
porque eso va a desarrollar tu intelecto. Dios no está peleado con la formación intelectual, entiéndalo. Usted sí, yo sí. Dios no está peleado con el profesionalismo, usted y yo sí. No, hermano, si por Dios fuera, nosotros seríamos mire, si de verdad no tuviéramos queja y no pusiéramos peros, usted y yo seríamos unos eruditos de la palabra, seríamos gente estudiada, que haya estudiado varias profesiones, idiomas, teología, escatología. Mire, no por el tema de que el estudio lo sea todo, no, sino por el simple hecho de ser obedientes, enseñables. Para avanzar al siguiente punto y terminar, ¿con quién cree usted que se trabaje mejor? ¿Con una persona que no sabe nada, pero es humilde, es sencillo, es enseñable? ¿O con el que lo sabe todo, pero no deja que le digas nada? ¿Con el uno o con el dos? Pues con el uno. A veces el chalán que traes no sabe nada, pero trabajas a gusto con él. ¿Por qué? Porque es enseñable, porque es acomedido, porque es sencillo. Pero el que lo sabe todo, ay, hermano, es que yo creo que eso no va así. Es que yo creo que te estás equivocando. Es que yo creo que de esa manera no es. Y yo lo hago mejor. Y yo lo puedo hacer mejor, pero me tienes que pagar más. Es desgastante trabajar con esa gente. Amén. Haga caso del consejo de la palabra de Dios. El día de hoy el consejo viene a: adquiera un espíritu enseñable, hermano. Cuando usted esté en esta condición y sea de esta manera, entonces su vida va a empezar a cambiar. Permanezca en el proceso que Dios le ha dado. Si lo trajo a este lugar, permanezca en este lugar. Si lo llevó a otro lugar, permanezca allá, pero permanezca. Porque es la plataforma que Dios escogió para usted, para que sea transformado, para que sea bendecido, para que sea cambiado, renovado. Es triste ver cómo el día de hoy, a pesar de que Cristo, hermano, ya nos redimió, nos salvó, pagó nuestros pecados, nos libró de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, cortó las maldiciones. Y bueno, la cruz tiene el poder para todo eso y mucho más. Es triste ver cristianos que tienen 10 o 20 años viviendo todavía en maldición. Maldición financiera, maldición física, de enfermedad, maldición generacional, maldición adquirida, maldición. Es triste. Y dices tú, pues tienes 20 años. ¿De qué te hablo? ¿Qué puedo yo como pastor hablarte a ti? Algo nuevo que impacte tu corazón, que toque las fibras más internas y que te haga cambiar. Pues la verdad la tenemos bien difíciles los pastores. Y más ahora en estos tiempos de tanta información, de tanta distracción, de tanto entretenimiento. La tenemos bien difícil. Yo me pongo a observar, hermano, el tema de la predicación, mi predicación, lo que hay en mi corazón, cómo lo expreso, cómo lo predico. Y yo digo, necesito renovarme. Volteo y veo a otros pastores y de verdad lo digo con mucho respeto. Y yo digo, ¿qué clase de persona lo escuchará? Diga conmigo, de acuerdo al pastor, es la iglesia. ¿Está entendiendo? Entonces es mi culpa pues que usted esté así. O sea, si yo soy un pastor, es que este ejemplo lo he dado muchas veces. Un hermano de la iglesia que después creció y fue pastor también, el día de hoy es pastor. Siempre cuando él nos daba clases, él nos enseñaba de esta manera. Y decía, estábamos en una iglesia de palitos, pero el pastor siempre recio con el tema de los diezmos. Y órale, diezme, ofrende al Señor, y órale, y nos traía cortitos con el diezmo. Dice, todas las personas que iban a esa iglesia, era una iglesia de palitos, llegaban en bicicleta.
El que era más próspero de ellos llegaba en un carro viejo. A los 5 o 6 años después se convirtió en la iglesia más rica de Morelia. Una iglesia cristiana. Porque el pastor les enseñaba sobre el tema de la mayordomía, diezmos, ofrendas, primicias, honra, siembra. ¿A dónde los llevó? A la prosperidad. ¿Sí está entendiendo? Y yo veo mi persona como pastor, qué predico, qué enseño, cuál es mi testimonio. Y yo digo, necesito renovarme para alcanzar a más gente de otros sectores de aquí de Puruándiro. Ahora que ya no estoy en el refugio, he estado más de lleno aquí. A veces salgo, hermanos, salgo, veo otras áreas aquí en Puruándiro, a veces caminando, a veces ando en negocios, en tiendas y ando ahí viendo. Y yo digo, toda esta gente necesita. Y a mí puro de casas viejas me mandan, no sé qué. Porque de acuerdo a la predicación es, pues, la necesidad de la gente se acerca de acuerdo a la predicación. Imagínense si yo, para la gloria de Dios, empezara a hacer milagros aquí, milagros físicos de sanidad, que se levantara un paralítico, que se quitara el cáncer, el diabetes, la ceguera, que empezara el Señor a moverse en milagros aquí. ¿Qué tipo de gente tendría aquí? Pura gente que estuvo enferma, pero el día de hoy está sana. Y ellos van a traer más. Oh, no, vamos allá a la iglesia de allá, allá con los aleluyos, porque dicen que allá el pastor se mueve en la unción de las sanidades. Vamos a ver si se me quita la hernia. A ver si se va, ¿cómo no dicen? A ver si se me quita lo necio. Como si fuera una enfermedad. A ver si se me quita lo rebelde, a ver si se me quita lo loco. Entonces, usted tiene que entender que si el Señor lo trajo a una plataforma donde hay una herramienta de transformación, el Señor lo que quiere primero que nada hacer con usted es enseñarle. Dios no lo puede bendecir si usted no se deja enseñar. El milagro que Dios le haga solamente servirá para que usted se dé cuenta que Dios existe. Pero si no permanece, no verá más milagros. Y lo peor de todo es que volverá a estar en la condición en la que llegó y peor. Porque no quiere permanecer, no quiere ser formado. Yo veo a la gente, hermano, de repente me la encuentro aquí en la calle. Yo veo a la gente que en algún momento estuvo aquí con nosotros y le digo algo, y lo digo de verdad con tristeza. Yo digo, por cosas mínimas, por cosas hasta tontas, hermano, insignificantes se fueron. Ay, no, es que ahí son bien chismosos. ¿En serio? Una persona me dijo, ay, es que no aguanto y no soporto a fulanita de tal. ¿Sabe quién aquí no aguanta? Hombre, no, que no se despertaba. No, dije, ¿a quién? ¿A quién? Es que no la aguanto, no la soporto. Y yo digo, tú eres igual. O sea, esa persona cuando me dijo a mí sus razones por qué no venía a la iglesia, yo dije, pues eres igual. Tú eres exactamente igual que la persona que me estás describiendo. Pero la persona que ella me describía sigue en el proceso, es uno de ustedes. Pero sigue en el proceso, ya no está en la misma condición que aquella persona. Y entonces cuando yo me encuentro a esa otra persona, ¿qué cree? Está peor que cuando yo la atendía. Esa es la consecuencia de no dejarse formar, de no ser enseñable. Amén. Solamente hay que aprender, hermano, que siempre habrá gente más capacitada y siempre habrá gente adelante de ti, arriba de ti. Tal vez según tu perspectiva, según tu punto de vista, la persona no tiene la capacidad de enseñarte, de formarte nada. Pero ¿qué crees? Dios lo puso ahí por algo. Así de sencillo. Dios lo puso ahí por algo. Para doblegar tu orgullo, para enseñarte, para hacerte humilde, para muchas cosas, hermano. Acuérdese de sus maestros en la escuela. Acuérdese cómo pensaba de ellos.
Acuérdese de los compañeros, yo soy de esos, y acuérdese de los compañeros, yo era de los que golpeaba, echaba carrilla, lo que ahora le llaman el bullying, a todos, y ahí los traía yo bien asoleados. El día de hoy son licenciados, trabajan siendo jueces, son ingenieros, por la gracia de Dios yo soy pastor, pero si no fuera pastor, hermano. Y aún así, mire, a veces me los encuentro y gracias a Dios pues me saludan porque pues bueno, ya ven algo diferente. Pero te saludan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿En qué andas chambeando? ¿Qué? No, pues soy pastor. ¿Por qué? ¿Lo ven como una tragedia? No, hermano, esto es más que sacarse la lotería. Esto se trata de que usted y yo crezcamos. Mire, el apóstol Pablo le decía a los corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tenemos que ir a la madurez, tenemos que aceptar la formación e ir a la madurez, al cambio, a la transformación y a la enseñanza. No es sano que nosotros permanezcamos el día de hoy en la misma condición por años. No es sano, no es correcto, no está bien. ¿Sí está entendiendo? Ya huele a tacos, ¿verdad? ¿O es el hambre que me cargo? Madurar, hermano, significa dejar de poner excusas. Mira, voltea a ver al que tienes a tu lado. No dijo nada, pero nomás se rió. Decía un maestro, la pura risa de testimonio. Dejemos de poner excusas. ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no trajo tarea? ¿Por qué no vino al servicio? ¿Por qué no vino a servir? Deje de poner excusas. Deje de estarse comportando como un niño. Hombre, ya no le gustó, ¿ve lo que le digo? Dejemos que Dios transforme nuestra vida y dejemos las cosas que hacíamos cuando éramos niños y empecemos a conducirnos como la persona que ahora somos. Madurar es dejar las actitudes infantiles que antes hacíamos. ¿No ha visto? Híjole, aquí voy a pisar callos. ¿No ha visto de esos hombres ya maduros, espaldones, que hacen un berrinche, hermano, que parece que es el nieto? Que ese berrinche se enoja, se molesta. Ay, ay, ay. Y dices, tú eres un niñote. No manches. Dile al que tienes a tu lado, ya tienes hasta bigote. Dejemos las actitudes infantiles, hermano, dejemos la rebeldía. Eso es madurar, ir hacia la formación y hacia el crecimiento. Si Dios lo puso en una iglesia donde la palabra de Dios es para una transformación, hermano, constantemente le voy a estar incomodando, pero es por su bien. Amén. Eso es aprender a ser cada día formado. Y para terminar, usted y yo tenemos que permanecer en esa incomodidad de iglesia. Porque una iglesia sí incomoda, hermano. Incomoda, a veces el mensaje es de bendición, a veces el mensaje me incomoda tanto que me voy mal. Pues yo tengo un pastor igual. Pero le digo algo. No, hombre, pues es lo que necesito. Yo es lo que necesito. Pues mi Duvalín, yo no lo cambio por nada. Aunque me vaya enojado, aunque no me guste, aunque reniegue lo que sea, digo, pues ¿a dónde voy? Pues si es la verdad. ¿A dónde voy? A un lugar donde me apapachen, donde me traten bien, donde me digan lo que quiero escuchar. Pues eso no va a cambiar nada en mí. No, hermano, eso no va a cambiar nada en mí. En un lugar donde te den la palmadita. Mire, mi papá, cuando nosotros éramos chicos, pues todos éramos bien rebeldes, él nunca nos pegaba. Y siempre tiro por viaje. Oiga, lo que pasa que quiero hablar con usted, le decían a mi papá. Ya eran temas de rebeldía, de robo, de
bueno, un montón de cosas. ¿Sabe qué hacía mi papá? Seguido me suspendían. Una semana, 15 días. Una vez en la secundaria, en la penúltima que estuve, le dijeron a mi papá, porque era su amigo el subdirector, le dijo: mira, Guti, vamos a hacer algo, ya no lo traigas a la escuela. Y ya vemos cómo sale y si le podemos echar la mano, pero que ya no venga. Medio año, hermano, a la mitad del año me corrieron, porque yo nomás cargaba una resortera con canicas, con góndolas y una botella de 2 litros de tiner y una estopa. Eso era lo que yo cargaba en mi mochila. Ahí me la pasaba drogándome y enviciaba a todos los demás. Y entonces se dieron cuenta y mandaron llamar a mi papá, y cuando se vieron: ¿qué pasó, mano? ¿Cómo estás? Yo no sabía que eras el director. Mira, Guti, nomás porque somos amigos, le dijo, ya no lo mandes, ya que no venga. No lo voy a dar de baja, ya vemos cómo sale y si le podemos echar la mano. Pues qué mano me iba a echar, hermano, pues si yo ni a las clases entraba. ¿Sí me estoy explicando? Si usted no se deja formar, no se deja aconsejar, no recibe la palabra, su vida nunca va a cambiar. Tiene que permanecer en el lugar de la incomodidad. Todas las veces que llamaban a mi padre y le daban quejas de mí, yo ya sabía que no pasaba nada, hermano. ¿Sabe qué era lo único que hacía mi papá? Échale ganas, mano. Era lo único que hacía. Échale ganas, mano. Y llegando a la casa le decía a mi mamá: ¿y ahora qué hizo? Y mi papá se hacía el sordo. Agustín, ¿por qué te regresaron a José? ¿Qué hizo? Ya déjalo, hombre, ya no pasa nada. No, ¿cómo no pasa nada? Ahorita vas a ver. Y salía la leona, mire, y al chicotito, la pala, lo que fuera, y sopas. Pero mi papá siempre era: échale ganas, mano, tú puedes. Hombre, mi mamá no me hablaba nada, esa nomás, mire. ¿Sí me estoy explicando? El lugar donde te dan palmadita, el lugar donde te dan por tu lado, en donde tú estás cómodo, tú debes de hacer un balance y decir: realmente es lo que yo necesito, esto es lo que me va a ayudar a mí a cambiar, lo que me va a transformar. Por eso el consejo de las personas que ya no están con nosotros, que se fueron a otra iglesia por tema de trabajo, por cambiar de residencia, que me dijeron: pastor, pues es que ¿qué iglesia busco? Allá no tienen amor y restauración. Hermano, Dios no está solamente en amor y restauración. Busque una iglesia donde el ministro ame a Dios, tenga temor de Dios, donde el ministro le predique la palabra de Dios, que sea un mensaje que no esté adulterado, y donde el ministro lo esté incomodando constantemente con la predicación, que lo esté formando, que le esté exhortando. Esa iglesia te va a ayudar a crecer, va a cambiar tu vida. Pero un lugar, hermano, donde todo el tiempo te están apapachando y todo lo que haces está bien y todos los pecados que cometes Dios te perdona, y pues no nos engañemos. Dile al que tienes a tu lado: échale ganas, mano, tú puedes. ¿Sí, amén? Termino con esto. Había discípulos con Jesús que no quisieron aceptar el proceso de la transformación. Vivieron con Él el proceso ministerial, pero no aceptaron el proceso de transformación. Y uno de ellos fue Judas. Judas estaba, Judas permaneció, Judas ahí vivía, dormía con Él, comía con Él, viajaba con Él. Dile al que tienes a tu lado: como algunos de aquí. Pero cuando llegó el día de la prueba no pudo resistir y sacó el cobre. Traicionó, renunció al llamado, echó todo a la borda por unas monedas, porque no se dejó transformar. ¿Qué es el tema de la transformación? Es permanecer, pero en esa permanencia, hermano, estar trabajando con las áreas que el día de hoy me causan problemas. ¿Qué estás haciendo con la lujuria? ¿Estás trabajando con la lujuria? ¿En contra de la lujuria? De la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la maledicencia, el robo.
No puede haber un cristiano, hermano, que tenga todavía 5, 10, 15, 20 años y que viva haciendo esto todos los días de su vida. Cuando la palabra de Dios es así de directa, es así fuerte y le incomoda de esta manera, entonces significa que esa persona necesita más fuego, más vara. Así como yo, puros procesos intensivos, hermano. En un fuera de serie, 11 meses en un fuera de serie, órale, a puras mentadas de madre, castigos, y hincado en fichas y con el garrafón arriba y los tabiques en las manos y te ponían a hacer el Cristo y 3 días encadenado así esposado, hermano, y no te dejaban sentarte, no te dejaban dormir y cada hora iban y te mojaban no es necesario eso. Si hay un espíritu enseñable, no es necesaria la aflicción que el rebelde vive, no es necesaria. Diga conmigo, tenemos un Dios de amor que es preventivo. Si usted recibe el consejo, va a prevenir mucho sufrimiento. Pero si usted es rebelde, así como su pastor, pues ha de ser porque tiene un espaldón bien bueno para la vara. Porque dice la palabra de Dios que la vara es para ¿quién? Dile al que tienes a tu lado, para ti. La vara es para la espalda del necio. Hermano, no hay transformación sin proceso. No hay cambio sin proceso. Y el proceso se efectuará en su persona hasta que usted no se siente a escuchar, hasta que usted no permanezca. Mire, le voy a dar un consejo. Yo sé que a veces mi predicación, y se lo digo con mucho respeto, en serio, yo sé que a veces mi predicación le molesta, le incomoda bastante. Mira, voltea a ver al que tienes a tu lado, pues no dice nada, pero vele la cara. Le incomoda. Haga berrinche, arránquese los pelos, chille, brame, haga lo que sea, pero aguante. Eso es lo que hago yo con mi pastor. Hay veces que te habla la palabra y no te gusta, pero ¿qué cree? Ahí sigo, porque no tengo a dónde ir. Y pues sí, todo lo que tengo ha sido gracias a este tema de la predicación, de la locura de la predicación. ¿A dónde voy? Si aquí me formaron, aquí me enseñaron, aquí me quitaron las malas mañas, aquí me limpiaron. El Señor usó instrumentos, diferentes instrumentos, para que dejara de ser lo mañoso, lo ratero, todo lo que era en el mundo a través de esas personas. Y no me gustó mucho, pero gracias a Dios el día de hoy no soy la persona que llegó a los pies de Cristo. Y fue así a través de esa predicación, a través de esa exhortación, a través de esa formación. ¿Es incómoda la palabra? Claro que sí, pero la tiene que aguantar. Oiga, los discípulos le decían: Señor, dura es esta palabra de escuchar. Dice: ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. Si al Señor le decían, imagínense, y eso que Él era puro amor. Es que la predicación de Jesús, hermano, venía con doble intención. Una de ellas era para confrontar a los religiosos, a los fariseos, saduceos, a los escribas. Y la otra era para los ignorantes, los que no conocían la palabra de Dios, les hablaba en amor. Los atraía con sus palabras de esperanza. Pero llegó un momento en el que el Señor, después de la formación, le dice a uno de sus discípulos: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Y en ese fue donde fundó la iglesia, Pedro. Diga conmigo: la piedra. Termino, dice la palabra de Dios, Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, no acepta la formación, quería el beneficio, pero no acepta la formación. Ok, no se volverá a hablar de usted. No hubo un evangelio de Judas. Ahí terminó la vida de Judas, de Sansón. Ahí terminó el relato de los 10 leprosos, que solamente regresó uno a darle gracias y era samaritano.
ni siquiera era judío. Ahí terminó el relato, la historia del joven rico. Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, sigue los mandamientos, conoce los mandamientos. Señor, todos los he cumplido desde mi juventud. Y dice el Señor, ¿quieres ser perfecto? Ok, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que se fue triste. Nunca más vuelve a escuchar en la palabra de Dios al joven rico. ¿Sí me expliqué? Así como el día de hoy personas se van de las iglesias y después te las encuentras por allá, hermano, no te las encuentras bien. Le pusieron una tapa y un freno a su proceso, entonces van a venir en decadencia. Dice el retiro, en una de las últimas enseñanzas, el tema de la rama, cuando arrancan la rama del árbol, dice, está verde, pero ¿se está qué? ¿Se está qué? ¿No le escuchó? ¿Se está qué? Se está secando, se está muriendo. Todo el que se despega de la vid por tema de formación, de exigencia, de exhibición, de lo que sea, se está despegando de la vid. Tarde o temprano se va a secar. No conozco a nadie que se haya ido del Señor y que el día de hoy esté mejor. Yo no lo conozco, hermano. Que el día de hoy esté mejor que como estaba en la iglesia. Y los que en algún momento pudiéramos hacer una comparativa son los que andan de mañosos, que llegan a tener dinero, pero ¿cuál es su fin? No, hermano, yo no quiero eso para mi vida, no quiero eso para mi familia, no quiero eso para mi futuro. Entonces, ¿cuál es la recomendación del día de hoy? Tenga un espíritu enseñable y permanezca. Arránquese los cabellos, chille, muérase las uñas, haga lo que sea, pero aguante. Si el proceso de transformación no lo aguanta, menos aguantará el calor allá afuera. Ya cuando tengamos las consecuencias encima, entonces vamos a decir, ay, cómo no me quedé en la iglesia. Si me hubiera quedado en la iglesia el día de hoy ya tuviera trabajo, tuviera esto, tuviera lo otro. Decía el comercial, el hubiera no existe, fantasía. El Señor es un Dios preventivo. El día de hoy nos está hablando un consejo, nos está dando una exhortación, nos está motivando a permanecer, nos está hablando de seguir en el proceso de la transformación. Es un consejo nada más. ¿Sí, amén? Padre, yo te doy gracias el día de hoy, Señor, por esta palabra. Te bendigo, Señor, agradezco que nos hayas exhortado, Señor, y que nos vuelvas a recordar, Señor, que no es fácil, Señor, seguir tus pisadas, pero es lo más correcto, es lo más sencillo, es lo mejor, Señor. Por eso el día de hoy, Señor, te pido que tú nos bendigas, que esta palabra, Señor, se siembre en nuestro corazón, que pueda ser en el nombre de Jesús un bálsamo, Señor, que nos sustente, que nos guíe, que nos dé paz, que nos dé esperanza, Señor. Que tus palabras se conviertan en un bálsamo, Señor. Ayúdanos. El proceso de la transformación, de la demanda, no es negociable, Señor. Si no es aquí a través de estos métodos, será afuera a través de otros métodos. Pero el proceso, tarde o temprano, lo tenemos que vivir. Dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Señor, aún tu Hijo Jesús, en el ministerio, Señor, tuvo que padecer, tuvo que soportar y tuvo que resistir. Gracias, bendito Dios, por ese gran ejemplo. Que el día de hoy, Señor, permanezca en nuestro corazón y nos guíe, Señor, por el camino correcto hasta que consigamos
ese carácter y esa madurez, Señor, para seguirte en el camino de la fe. Gracias, Dios. Bendigo el día de hoy a tu iglesia. Llévalos con bien, Señor, a cada uno de ellos, a sus hogares, sus casas. Y también te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra y a ponerla por obra, Señor. A ti la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Jesús. Si alguno de ellos, Señor, ofrenda, diezma, multiplícale, Señor. Bendecimos las ofrendas y los diezmos en el nombre de Jesús. Que ellos, Señor, puedan ver tu mano en todas las áreas de su vida a través de la fidelidad, Señor. Que ese pacto el día de hoy, Padre, se estreche en sus corazones. Gracias, Señor, por los que lo hacen. Los bendecimos y te damos todo el honor y la gloria por la palabra que nos has hablado en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso.